Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Fluvio Ruiz Alarcón, un profesor, un investigador mexicano del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar un poco sobre la evolución de los mercados energéticos en general y de manera muy particular el tema del petróleo. Muchísimas gracias, Fluvio, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Pedro, por la invitación. Es un gusto siempre poder platicar de estos temas, ¿no? Y además en este pues, ámbito más latinoamericano, creo que a veces en México pecamos mucho de no socializar tanto y creo que es una gran oportunidad. Muchas gracias. Pues mira, empecemos por lo más alarmante, digamos, ¿no? Para ir desglosando qué es lo que está detrás de, más allá de lo evidente, como decía He-Man, yo cuando era guagua oía esos dibujos animados. Los precios del petróleo, ¿no? El precio del Brent está ahorita en 104, $105 por barril, pero hay una discrepancia que no ha tenido ningún parangón en la historia con respecto a los precios de los futuros. Se está cotizando a 140, a $160 por barril ahorita mismo para las ventas de junio. Es decir, estamos hablando de una brecha gigantesca para resolverse en los próximos meses. ¿Cómo ves vos esta situación de la disrupción de los mercados de petróleo y el efecto que tienen estos derivados financieros, el efecto que tiene esta hipertrofia de la especulación sobre el funcionamiento, digamos, de la producción real? Sí, mira, creo que vale la pena para comprender lo que está, o para comprender mejor lo que está ocurriendo, si recordamos un poco los elementos básicos de la composición del precio del petróleo, ¿no? Yo, me permites, lo pondría en dos planos, ¿no? Uno, en lo que sería la evolución misma de la estructura, digamos, de la relación de fuerza en el mercado petrolero internacional. Después, un poco como, de manera un poco más abstracta, se van definiendo los precios y así podremos, creo, entender mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Mira, el mercado petrolero ha pasado por diversas etapas a lo largo de la historia, desde aquella época más o menos legendaria que siempre nos recuerda a Lawrence de Arabia y todo eso, ¿no? Cuando el famoso, lo que algunos llaman la Belle Époque, ¿no? Que es digna de películas y demás, ¿no? Donde poco a poco se fue estructurando y a partir sobre todo de Estados Unidos, que es un país que, como sabemos, le ha apostado mucho a la industria petrolera para su desarrollo. No hay quien hable incluso del Fordismo para recordar la influencia que ha tenido todo lo que se construyó alrededor a la industria del automóvil. Entonces, esa primera época se estructuró, se organizó, se estabilizó a partir de lo que se conoció como el Acuerdo de Acacarrí, que es un castillo ahí en Escocia, donde se reunieron los representantes de las famosas siete hermanas, que eran las empresas Esto, a dominantes ver, del por favor, mundo. haznos acuerdo completo. Esto fue en 1927, si no estoy mal, Al ¿verdad? 27, exactamente, en Pero cuéntanos, ¿cuál fue el 1927. contexto? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, ahí lo que pasaba es que era una forma de dejar de... La idea era repartirse el mundo petrolero, justamente, ¿no? Es decir, en vez de estar compitiendo de manera más o menos salvaje por todos lados, vamos a organizarnos, vamos a comerciar de tal forma que no compitamos, sino que haya una distribución regional, aunque no surtamos directamente en una región, Como comerciemos dice entre... el anticristo Peter Thiel, ahora el de Palantir dice, es que la competencia es para los losers. Exactamente, ¿para qué competir si podemos dominar y repartirnos el pastel, ¿no? Entonces, fue lo que hicieron y crearon a nivel mundial, pues, un enorme control sobre los países productores, ¿no? A veces se olvida incluso que las primeras empresas públicas petroleras fueron de países que hoy diríamos, o en los años 70 diríamos imperialistas, ¿no? La primera empresa pública petrolera del mundo fue la Anglo-Persian Oil Company, que después se volvería British Petroleum y hoy es BP, y fue creada
por Winston Churchill. Recordemos que antes de ser primer ministro fue el responsable de la Marina Real, ¿no? Y justo en víspera de la Primera Guerra Mundial, para sustituir el carbón como combustible de los buques de la Marina Real por derivados del petróleo, pues en esa época Gran Bretaña no explotaba prácticamente petróleo. Entonces fueron a lo que hoy es Irán, digo, de pronto la historia, decía el gran jefe Marx, se repite, ¿no? Primero como tragedia y luego como comedia, y en efecto ahí se crea esta primera empresa. Después, como sabemos, ya con a la Anglo-Persian Oil Company convertida en British Petroleum, Gran Bretaña empieza a explotar su propio crudo, hoy es un país autosuficiente, alguna vez fue incluso exportador. Y la segunda empresa petrolera del mundo pública es la Compagnie Française du Pétrole, que con el tiempo se volvería él y que hoy es Total, ¿no? Entonces, esas son las dos primeras. En América Latina construimos primero yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, fue la primera pública, luego yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia, y la tercera fue Petromex, que es el antes de 1935, antecedente de lo que sería Pemex a partir de El general 1938. Lázaro Cárdenas, ¿no? Es muy importante subrayar Así eso. es. Exacto, el general primero crea Petromex. General Cárdenas, para nuestros amigos, inició su mandato presidencial en 1934 y tan pronto como en 1935 creó Petromex y después con la expropiación sumó los activos de Petromex con los activos expropiados más los que manejaba una agencia estatal que se llamó la Agencia la Administración General del Petróleo Nacional, que es un predecesor de Petromex, y con esos tres fuentes de activos surgió Petróleo Mexicano. Entonces así llegamos a un mundo donde empieza a surgir lo que incluso en la literatura se conoce como el nacionalismo petrolero, porque ya los países empiezan a darse cuenta de la importancia de este recurso y eso da lugar a la constitución de la OPEP, de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en el que, por cierto, jugó un papel muy importante Venezuela. Claro. Que, si bien se habla siempre, bueno, del peso que por el volumen de producción tienen los países árabes, en realidad en la base está el activismo político de Venezuela. Y en 1973, este mundo que se ve repartido, las petroleras, las famosas siete hermanas, se transforma con el shock de ese año, producto del boicot de los países árabes a Occidente, derivado de su apoyo a Israel en las agresiones que ya desde entonces empezaban contra el pueblo palestino. Y ese es un cambio fundamental. El precio del crudo se cuadruplicó en menos de un mes, pasó de en promedio de 3 a 12 dólares, fíjense los números. Claro, 12 dólares, dijera mi abuelita, de los de entonces, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero bueno, fue la cuadruplicación del precio y a partir de entonces la OPEP se vuelve el factor fundamental para controlar el precio. Sin embargo, a inicios de este siglo se dio lo que conocemos como la revolución del shale o de las rutitas, que es la enorme producción que empieza a tener Estados Unidos en sus yacimientos no convencionales en Texas, y entonces Estados Unidos no es que Con la se vuelva un fracturación país hidráulica, ¿no? Que son exactamente, técnicas no convencionales, ¿sí? así es, exactamente, ¿no? A partir del uso masivo del fracturamiento hidráulico, Estados Unidos incrementa su producción y aunque se vuelve un país exportador, sigue siendo un importador neto. Lo que ocurrió es que en 1973, para no depender tanto del crudo ligero de los países árabes, Estados Unidos reconfiguró la mayor parte de sus refinerías para que éstas procesaran crudo pesado. ¿Por qué? Porque el crudo pesado Estados Unidos lo adquiere de Canadá, de México y de Venezuela, que en los años 70 los tres eran países considerados aliados de Estados Unidos.
Y cuando Estados Unidos empieza a producir el crudo con el fracturamiento hidráulico, pues resulta que es un crudo ligero, que uno puede decir es de mejor calidad, sí, pero las refinerías no están hechas para ese crudo. Y entonces no le sirve a Estados Unidos en general, ¿no? Por supuesto utilizan una parte, y a partir de ahí Estados Unidos exporta 3,5 millones más o menos de barriles, pero sigue Diarios. importando Tres y diarios. medio diarios. Esto es importante. Sí, el consumo de Estados Unidos es de alrededor de 20 millones. El consumo mundial es 102 millones de barriles diarios, de los cuales más o menos 20 se consumen en Estados Unidos, 20 millones de barriles diarios, y Estados Unidos produce alrededor de 13, más o menos 13, 13, 14, y exporta 3,5, a pesar de que importa el resto, porque no lo puede utilizar, es un crudo ligero, ¿no? Entonces, es un poco como el maridaje yo trato del vino. O sea, no es que haya buen vino o mal vino, de pronto sí hay mal vino, pero dependiendo de la comida es el tipo de vino, es igual acá. La, hay refinerías que están hechas para un cierto tipo de crudo, de petróleo crudo, y optimizan la producción de refinados de alto valor a partir de esa composición del crudo. Entonces, a veces es como tener un coche con motor diésel, después echar gasolina y va a caminar, pero eventualmente lo vas a arruinar, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso es lo que ha pasado, digamos, en el mundo, de tal suerte que Estados Unidos ahora tiene un papel dual. Antes a Estados Unidos lo que le convenía por definición eran los precios bajos del petróleo, ¿no? Porque compraba todo, bueno, la mayor parte, solo importaba crudo. Pero ahora hay parte de la industria estadounidense que vende el crudo. Entonces ya no es tan claro que les convengan los precios bajos y por eso tienen que hacer una serie de arbitrajes al interior mismo de Estados Unidos, ¿no? Eso en Bueno, y cuanto a la... para hilar fino, tendríamos que decir inclusive que no se sabe qué le interesan a los Estados Unidos, pero a los amigos del señor Trump, a los que le ponen la plata de la Exactamente, campaña, son exacta, precisamente los que quieren que suban el precio del petróleo. es, Pero como el señor Trump tiene que ganar las elecciones de noviembre y el aumento de los precios del petróleo significa más inflación en los Estados Unidos, está en esta entre la espada y la pared. exacto, eso es un excelente apunte, porque sí, uno, si lo haces como un análisis de términos del interés de Estados Unidos como país, está esa ambigüedad, pero efectivamente, mi querido Pedro, los que patrocinan a Trump, ellos sí tienen muy clarito que lo que les interesa es que el precio se eleve, ¿no? Entonces, y eso tienen que conjugarlo. De hecho, es interesante, y perdón porque voy a hacer una pequeña anécdota sobre la expropiación en México. Claro. eh, cuando, que quizás no sepa mucho y también por eso vale la pena decirlo, ¿no? Fuera de México. Las empresas extranjeras más importantes que estaban extrayendo el petróleo mexicano antes de la expropiación eran inglesas, no eran estadounidenses. De hecho, eran empresas que se habían creado con capital privado inglés y que al momento de la expropiación ya eran filiales de la Shell, de esta empresa inglesa. Estados Unidos sí tenía algunas empresas, pero la más importante, de hecho, no era propiamente petrolera, sino refinadora. Era una empresa Sinclair que tenía algunas refinerías en México y además distribuía también gasolina traída de Estados Unidos. Cuando la expropiación, los dirigentes, los dueños de las empresas petroleras estadounidenses que operaban en México y que habían sido expropiadas, fueron con Roosevelt, con Franklin Delano Roosevelt, a pedir apoyo, ¿no? En contra de la expropiación. Y Roosevelt pues, les dijo, hay que decirlo con sabiduría de hombre de Estado, que con la pena, pero no los iba a apoyar, porque se venía la Segunda Guerra Mundial, recordemos, en 1938, ya estaba la guerra civil en España, ya había sido la invasión en Etiopía, en fin, ya estaba claro que venía una guerra. Y entonces Roosevelt les dijo, nosotros vamos a necesitar el petróleo mexicano. Si yo me pongo a favor de ustedes, pues México se va a aliar con Alemania y eso no queremos nosotros. Entonces, Roosevelt no apoyó a las empresas estadounidenses porque
desde su perspectiva, como país le convenía a Estados Unidos mejor estar en buenos términos con México en lo que al petróleo se refiere. Gran Bretaña en contra, en cambio, boicoteó el petróleo mexicano. Gran Bretaña decretó un boicot y el crudo que dejó de comprar Gran Bretaña, y es una historia de solidaridad latinoamericana de la que se habla poco, a México se lo compraron Chile, Argentina y Uruguay. Fueron los países que entraron a sustituir y que nos permitieron tener un destino para nuestro crudo. Entonces, Déjame, allí una parte de... déjame completo Claro, ese claro, punto que me claro. parece muy importante, sobre todo con una cuestión muy poco conocida en América Latina, pero que un conocido escritor ecuatoriano recientemente fallecido lo reveló muy tempranamente. No se supone que en el Ecuador no había petróleo, recién se descubrió, atento a esto, en 1967, pero ya en 1940 provocaron una guerra entre Ecuador y Perú justamente para resolver una disputa entre la Standard Oil, que es del Rockefeller, una de las Ajá, 7 hermanas que al principio eran todas unidas, bien, ¿no? Y después las van bien. partiendo, 5 de ellas son hijas de la misma matriz que es de los Así es. Rockefeller, ¿no es cierto? Entonces una de ellas estaba en Perú y la Shell, que es esta anglo-holandesa, Holandesa. estaba acá en Ecuador. Entonces, acababan de tener en 1931 una guerra habían provocado una guerra entre Paraguay y Bolivia, ¿no es cierto? Y en ese caso, la dirimencia fue a favor de la empresa anglo-holandesa de la Shell, que estaba apoderada, digamos, de las concesiones en Paraguay. Ahora era la revancha. Y en el caso de la guerra contra el Ecuador, ganó la Standard Oil, porque no es que ganó el Perú, sino que ganó la Standard Oil, ¿no es cierto? Y se supone que aquí en Ecuador no había petróleo, pues recién encontraron petróleo 27 años más tarde. Así es que en la reunión que conversas de Escocia de 1927, seguramente se repartían el mundo con unos mapas que contenían una información que los propios países ni la olían. Exacto, sí, ese es un gran apunte, fíjate, es una historia que yo desconocía, la historia detrás de esa guerra, pero sí, eso era parte de todo el mundo, digo, la misma historia de Lores de Arabia es todo eso, ¿no? Exacto. Cómo, ¿no? Los intereses de las compañías como tales se ponen por encima, ¿no? De los intereses hasta de sus propios estados, ¿no? Ellos andan por su propio lado, ¿no? Entonces, sí, esa es la historia en México, de hecho, también algo de lo que ahora se habla en México mucho, quizás más adelante regresemos a ello, es que Petróleos Mexicanos en su historia ha sido muy endógeno. Pemex, eh, fuera de México, solo tiene una refinería, y eso es reciente, en Deer Park, e hizo un pequeño esfuerzo Perdón, ¿en dónde tiene exploratorio la en los años. refinería Pemex? Es un lugarcito cercano a Houston que se llama Deer Park. Está en la zona conurbada de Houston, digamos, en la primera En el misma Golfo área, de México, y ¿no? ahí Pemex, sí, ahí Pemex hace 30 y tantos años, en 1993, 33 años, compró la mitad de esa refinería, que era de Shell, para atender con un objetivo distinto al de ahora. Cuando Pemex la compró, cuando compró esa mitad, lo hizo para tener un destino seguro para 180,000 barriles diarios de crudo. En esa época Pemex exportaba cerca de 1 millón de barriles. Y entonces, al tener un destino seguro para una cantidad importante de crudo pesado, que es el que se le vende a Estados Unidos, al mismo tiempo apuntalaba el precio de ese crudo. O sea, era una forma de tener, por un lado, un comprador seguro, que era el acuerdo con Shell, comprar 180,000 barriles diarios, y que era más, la mitad más o menos del consumo de esa refinería, y eso ayudaba a sostener el precio. Ahora el objetivo, y por eso se terminó comprando la otra mitad, es como nos volvimos en el tiempo, en ese periodo, importadores de gasolinas, ahora esa refinería sirve para que junto con las ya 7 refinerías que están instaladas en México, Pemex pueda abastecer la demanda interna, ¿no? Ahora sí ya se volvió parte de la solución en términos de la demanda, porque en ese mismo lapso se cerró una refinería que estaba ubicada en Azcapotzalco, que es una de las 16
aquí le llamamos alcaldías, en las que está dividida la Ciudad de México. Es una alcaldía al norte de la Ciudad de México, parte de la Ciudad de México, y ahí había una refinería, y entonces, bueno, por razones de protección ambiental se decidió cerrarla. Entonces, no se incrementó la capacidad, nos volvimos importadores y por eso compramos la otra mitad. Pero fuera de eso, Pemex solamente ha hecho exploración en 3 países, Costa Rica y la India, donde no hubo éxito, y en Argentina, donde una filial de Pemex descubrió un yacimiento que hoy es muy famoso, que es el de Vaca Muerta, ¿no? Mm. México lo descubrió, bueno, una Que filial, finalmente se quedó la Chevron, ¿no? exacto, al final México fue una historia política interna, eh, decidió cerrar la filial Petrol, que era una filial interesante porque era 70% petróleos mexicanos, 35% empresas privadas mexicanas de ingeniería y 5% del capital el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Que es un centro de investigación. Entonces, ¿qué aportaba el conocimiento? Era básicamente, no aportaban capital como tal. Entonces se decidió, por diversas razones, cerrarla y México se lo vendió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina, a YPF, pero luego ya sabemos todo lo que pasó con YPF, ¿no? Bueno, Entonces, ese es, acá decimos, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? exactamente, ahí se los dejamos y mira Bueno, nada más. déjame subrayo un tema Claro, que es muy importante en lo que en dos temas que vos has venido conversando, ¿no? El uno es vinculado a la necesidad de defender los precios y de defender los volúmenes de exportación, por un lado, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque como estamos sujetos a a las siete grandes hermanas, ¿no es cierto? Porque como dice el chiste, ¿no es cierto? Las siete grandes hermanas son dos, Chevron. exacto, Chevron y British Petroleum. Bueno, entonces, exactamente. tenemos por un lado este problema en precios, en cantidades, pero por otro lado tienes estos detallitos de las compatibilizaciones entre las distintas fases de la cadena de valor del petróleo, que es muy importante porque ahí nos gabelan, pues, es decir, las grandes transnacionales nos terminan abusando precisamente en las interfaces, ¿no? Entonces, precios y cantidades abusan y también abusan en el hecho de que se necesita tantos grados API, o sea, la calidad del petróleo es importante para tales refinerías y tales otras. Entonces, aquí ya vamos a conversar la diferencia entre el marcador Brent y el marcador WTI, que es el del Golfo de México, pero también, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿no? La diferencia entre el WTI, que es el nuestro, y lo que verdaderamente recibe el Estado ecuatoriano es abismal, ¿no? Es decir, es un abuso, el castigo supuestamente va por ahí. Entonces, tanto el caso de México como el caso de Venezuela con Citgo, ¿no? Esto de aquí es mucho Claro, antes del presidente Chávez, que compraron una red, no solamente tenían una hombre, parte de refinerías, pero sobre todo las gasolineras en Estados Unidos. Y claro, todo eso acabó siendo expropiado, ¿no? Más bien dicho, fue claro. confiscado porque no hubo ningún pago. Creo que a Guaidó le dieron esa plata y el señor Guaidó se las ferió en algún cabaret, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que, lo cierto es que la riqueza del pueblo venezolano ha sido y va a seguir siendo esquilmada por parte de los Estados Unidos. Yo creo que es muy importante ubicar esto porque también ahora tenemos este problema, ¿no? Es decir, hay cuellos de botella en el plano de la calidad del crudo y hay cuellos de botella en la calidad y en la calidad de la que están calibradas las refinerías. No, ese es un punto del que se habla muy poco, muy poco, porque es muy técnico, pero es fundamental. Yo tuve la oportunidad, yo fui consejero de Petróleos Mexicanos, miembro del Consejo de Administración, y recibí a un amigo tristemente ya fallecido, un francés, que a él le iba muy bien, él tenía una empresa que hacía mantenimiento de refinerías en Europa y en África, pero era un muy buen hombre, entonces, o sea, no era un capitalista rapaz, y él tenía como misión en la vida, se la había dado él, o sea, que su situación económica se lo permitía, él estaba tratando de organizar a los países, primero africanos, porque él era donde él tenía su mercado, digamos, donde él trabajaba dando mantenimiento a las refinerías, para modificar
los parámetros de estructura del precio del crudo, ¿no? Porque él decía, con razón, que están hechos en términos de corrosión, en fin, cuestiones que se supone que son neutras, que son científicas, pero que no lo son en el fondo, ¿no? Y que esa forma de darle cierto peso a ciertos componentes del petróleo crudo estaba diseñada para, justo lo que tú dices, para castigar los precios de ciertos crudos, ¿no? Favoreciendo a los marcadores normales o dominantes, que era el Brent, el Mar del Norte, o WTI. Entonces, sí hay en ese sentido una forma sutil también de control del mercado, ¿no? Que es importante ponerlo, porque al final del día nuestros crudos pues siempre son castigados en función de estos marcadores sobre los cuales no hay el control. La fórmula, por ejemplo, de venta del precio mexicano, pues tiene una referencia con WTI, con otros crudos, ¿no? Que hacen complicado a veces un traslado adecuado del valor del mismo al mercado. Entonces sí, eso también es importante decirlo, ¿no? Y por el otro lado, también, eh, ahora para empezar a entrar a la parte de las variaciones de los precios, recordar que en el precio al final del día tiene siempre una componente de corto, hay componentes de corto, de mediano y de largo plazo, ¿no? En el largo plazo, digamos, lo que está en la base de los precios siempre es este costo marginal de producción, es decir, cuánto cuesta producir el último barril que satisface la demanda existente, ¿no? Si hoy la demanda es 102 millones de barriles, el barril 102 millones, ¿cuánto te cuesta producirlo? Y a partir de ahí, todos los demás eh, tipos de crudo, aunque sean más baratos producidos, pues obtienen una serie de rentas. Después, en el mediano plazo, pues está todo este proceso que hoy vemos de transición energética, por ejemplo, que en realidad es un proceso de adición. Yo creo que ya empieza a establecerse esta visión. ¿Por qué? Porque el consumo total de crudo no ha disminuido. O sea, lo que ha ocurrido es que su crecimiento se ha hecho menos acelerado, pero el consumo sigue creciendo, disminuye el peso relativo del crudo en la matriz energética mundial, pero tampoco disminuye tanto, ¿eh? O sea, de 1973, que fue la gran crisis para el mundo desarrollado, el boom para nosotros, a la actualidad, la variación es de menos de 10 puntos, ¿no? En el peso de los combustibles. O sea, no es una disrupción y estamos hablando de un periodo Te pues, de refieres por el 60 años. ascenso de las tecnologías renovables, ¿no? Eólica. Exactamente. Y solar que se empiezan a utilizar más, pero a pesar de ello, el consumo de crudo sigue creciendo. Entre otras razones, porque hay todavía nichos importantes. Pensemos en el transporte aéreo. O sea, la sustitución de la turbocina que le llamamos en México, jet fuel en algunos, ¿no? El Acá en combustible el que usan Ecuador se los dice aviones. fuel oil, ¿no? O fuel oil. Exacto, sí, exacto, que es el que se usa para los aviones, pues ese todavía sustituirlo es parte de una novela de ciencia ficción, o sea, es muy complicado todavía. Entonces, por ejemplo, ahí. Y luego está toda la petroquímica, Claro. todos los ese va a ser el último gran nicho del petróleo, ¿no? La petroquímica, y todo esto está asociado con el sendero tecnológico, ¿no? Es muy difícil cambiarlo. Hace 20 años, todavía en Estados Unidos, el carbón era la principal componente de la matriz energética primaria, hace Qué 20 años, bárbaro. ¿no? ¿No? O sea, la revolución industrial fue en el siglo XVIII y hace 20 años lo que lo cambió fue justamente la explosión de fraccionamiento hidráulico. Ahora, en el corto plazo es donde vemos esta oscilación de los precios, uno por las preocupaciones que se despiertan
en la posible disrupción del abasto, ¿no? Eso siempre, ¿no? Cuando hay guerras, ¿no? Se destruye infraestructura, como vemos ahora con el control del estrecho de Hormuz, la cadena logística también sufre, pero además, en lo que es una suerte de paradoja, y tú ya lo anunciabas al inicio del diálogo, es la creciente financiarización de los precios, ¿no? El peso de lo que ya se le llaman barriles de papel, ¿no? Ya Ajá. hay mercados secundarios donde lo que comercian es contratos de aprovisionamiento, ya no se comercian barriles como antes, ¿no? Eso ha ido creciendo. Y el problema de eso, en condiciones normales, puede servir para darle cierta estabilidad a los precios y entonces tener cierta certeza del lado de los países productores en cuanto a los ingresos. En momentos de tensión como los que estamos viviendo, es todo lo contrario, porque ahí hay una sobrereacción sobre los precios, ¿no? Entonces, pues cada mañana supongo que todos los corredores de petróleo, los que venden y compran, están atentos al primer, bueno, antes se decía tweet, ahora mensaje en X de Donald Trump, ¿no? A ver qué dice hoy, de qué humor se levanta el señor, y en función de lo que diga, hay una reacción excesiva, y un día pueden subir 20, otro día pueden bajar 20, porque ya es un tema de las expectativas, ¿no? De cómo estamos o cómo están quienes comercian, no solo el crudo en sí, sino los papeles en el mercado secundario, ¿no? Y eso siempre hay una tendencia sobre reaccionar en momentos de tensión. Entonces, eso, Déjame, pongo aquí una claro, anécdota. claro, Mira, claro, cuando claro. yo estuve de ministro ahí con unos amigos de Petroecuador, pudimos hacer un cálculo así simplemente administrativo, ¿no? Conversando las distintas fases del tema. Y el mismo barril de crudo ecuatoriano, el mismo barril había sido vendido 13 veces, de lo que nosotros podíamos contar de las transacciones más inmediatas a partir de las ventas que hacía Petroecuador. Solo a partir de la información que se tenía casi, digamos, saliendo del puerto ecuatoriano, el mismo barril estaba vendido 13 veces. No estoy diciendo que fue secuencialmente vendido, sino que al mismo tiempo tenía 13 títulos de propiedad distintas. Bueno, Ese es un gran y después mira, y hubo JP Morgan Chase, fue convocado a una sesión del Senado de los Estados Unidos. Solo pueden encontrar, si tienen un poco de paciencia, en CSPAN, en C-SPAN, que es la televisora del Senado de los Estados Unidos. Entonces hay una supina que le hacen al señor, al gerente de títulos valores, mercado secundario. Él decía que sí, que como todo título financiero, ¿no es cierto?, puede ser vendido más de 100 veces, decía, estos barriles wow. de papel. Entonces, el problema que tenemos ahorita, porque lo mismo pasa con el oro, lo mismo pasa con la plata, lo mismo pasa con el trigo, con la urea, con otros metales preciosos, con otras commodities, ¿no es cierto? El hecho de que y con la financiarización se multiplica muchísimas veces los títulos de propiedad, ¿no es cierto? Y es una bicicleta financiera. Entonces, mientras se siga pedaleando, no se cae, pero el momento de la verdad, ¿no es cierto? No hay petróleo suficiente para contentar a todos los propietarios, ¿no? Y esto, bueno, recordemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? De pronto tener Fluvio, precios negativos. discúlpame un segundito. Voy a apagar mi imagen para privilegiar la tuya porque estoy con algún problema del internet. Tú sigue nomás conversando porque estamos grabando, ¿no? Entonces, a ver, el punto este de aquí es muy importante porque aquí introduces un punto crucial, es decir, la especulación financiera entra a distorsionar los mercados de la energía y de manera muy particular el tema del petróleo. ¿Cómo explicarías vos una diferencia tan grande? A ver, primero ubiquémonos de esto, ¿no? A ver, antes de que empiecen la invasión reciente a Irán, acordemos que hace 6 meses, hace 8 meses, hubo la llamada Guerra de los 12 días, en las que ya hubo una agresión conjunta de Israel y de Estados Unidos en contra de Irán. Esta nueva se da después de un periodo supuestamente de tregua, y antes de que empiece eso, el precio del petróleo era casi la mitad de lo que está ahorita, el precio del barril real. El punto es que aparte de este precio del barril real existen los mercados de futuros, es decir, contratos que se hacen
para vender dentro de algunos meses del petróleo. Y el problema es que, como te estaba diciendo, en el caso justamente de los países que que son provistos hacia el oriente de Asia por los flujos que están siendo bloqueados en el estrecho de Hormuz, están siendo cotizados hasta 140, $160 por barril de aquí a solo 2 meses. ¿Cómo entenderías tú ese problema? ¿Es un problema de exageración o tiene que ver con la realidad, digamos? No, es un problema de expectativas y de sobrereacción que tiene, por supuesto, una connotación especulativa enorme, ¿no? Una vez que, como nos contabas, esta anécdota, que tú puedes vender 3 veces tu mismo barril, pues la secuencia ya no está determinada por las necesidades reales, sino por unas cada vez más pura y llana especulación financiera, ¿no? Ya es jugar esto que algunos autores, ¿no? Incluso llaman el capitalismo de casino, ¿no? Ya esto se vuelve estrictamente una mera especulación. Se juega con las expectativas por las circunstancias del presente, pero se arma una visión que corresponde a la especulación plena cuando se plantea hacia el futuro, ¿no? Además, es, esto varía pues de un día para otro, ¿no? Como si las circunstancias de un solo día pudieran determinar perennemente o de manera sostenida la coyuntura hacia el mediano plazo, ¿no? Creo que eso es un ejemplo que, como bien decías, no solamente ya, es más, yo te diría, creo que es no inició en el mundo petrolero. Parece que en general esta forma de especular con los mercados futuros llegó incluso más o menos tarde al mundo petrolero. Creo que ya existía en otros ámbitos cuando en el mercado todavía se privilegiaban o bien el contrato de largo plazo de suministro, de garantizar el suministro de crudo, o bien lo que se conocía como mercado spot, que ahí sí se fijaba un precio en el momento para ese embarque en particular, pero la base sobre la que se fijaba pues era el petróleo físico, ¿no? Entonces, a veces no hay forma incluso de racionalmente ligar estos enormes brincos, porque también recordemos, tanto la oferta como la demanda de petróleo crudo en el corto plazo, pues es inelástica, como dicen los economistas, es decir, no varía, no se determina por el incremento de los precios. En primer lugar, en el caso de la oferta, ¿no? Porque el costo de extracción varía de país a país, de complejidad geológica en complejidad geológica, pero en general esta es una industria de mediano y largo plazo. Entonces, el costo total de producción, ¿no? Tiene mucho que ver con un proceso de mediano plazo, desde la inversión en exploración, en delimitación, en desarrollo de los campos petroleros y después lo que en México conocemos como el costo de extracción, que ya es el costo variable final y que es una proporción pequeña del costo total de producción, o del costo total. En inglés es más fácil la diferenciación, ¿no? Es lo que le llaman lifting cost, ¿no? Es decir, ya cuando ya localizaste, porque también luego se olvida que es una verdad de perogrullo, no extrae petróleo de donde hay petróleo, ¿no? Claro. Todo el La chiste parte, la es parte determinar. más grave es errar el tiro, es decir, seguir pinchando pozos petroleros que no encuentren petróleo, pues, ¿no? Exacto, incluso yo no sé cuántos de los camaradas que nos escuchen sean beisboleros, porque el béisbol no es muy popular en América Latina, pero en México sí, ¿no? Entonces, en el béisbol, claro, una analogía divertida, pero eh, muy fácil de ver, ¿no? Muy gráfica. En el béisbol se dice que un bateador es bueno
cuando batea 300 de porcentaje o más, es decir, de cada 10 veces que va a batear, en 3 conecta un hit. Eso ya es un buen bateador. En el petróleo es más o menos igual, ¿no? Si una empresa, 3 quizá no tanto, pero 4 de 40 a 50%, es decir, casi la mitad de los pozos que pinchas, que buscas, son productivos, es un buen porcentaje, ¿no? Pero imagínense, o sea, es tener 60%, pues eres ya una figura legendaria, ¿no? Como en el béisbol sería Baby Ruth. Pero esa es la parte más cara, ¿no? Por eso ya la extracción, pues ya la haces de un sitio, insisto, la verdad, pero grullo, donde ya sabes que hay petróleo. Y el costo es la infraestructura, la mano de obra, la energía, en fin, pero ya es una proporción pequeña. Entonces, que un día o dos o un mes el precio se caiga no te incide tanto porque puedes perder en unos días, pero al final de cuentas eso no es lo más importante. Lo importante es cuánto te costó todo el proceso. Entonces, eso hace que, que la oferta no varíe o no necesitara, o no debería necesitar variar tanto con cambios repentinos en los precios. Y la demanda tampoco, porque la estructura, la demanda depende pues de la estructura y de la organización industrial un país y de los patrones de consumo, y eso tampoco varía en un día, ¿no? Hay fenómenos extremos, ¿no? Donde sí puede tener repercusiones muy serias, producto de algo muy puntual, que no necesariamente es una guerra. Pensemos en la helada que hubo hace unos 3 años en Texas y que acá en México nos pegó muchísimo, porque, y eso es algo de lo que platicaremos más adelante, México se ha vuelto un país que contra lo que se pudiera pensar de un país petrolero, somos un país terriblemente dependiente de Estados Unidos en materia de gas natural, ¿no? Dependemos en más del 70% del consumo total de nuestro país. Y si quitamos del balance nacional lo que produce y consume petróleos mexicanos en sus procesos internos, nuestra dependencia se eleva al 90-93%. Bueno, Entonces, mira, no es ninguna novedad, ese es claro, el mal de toda América Latina. Somos tan brutos que sí, exportamos, caray. y exportamos los hidrocarburos en bruto y después tenemos que importar los derivados. En el caso del Ecuador también A exportamos el ver, crudo en bruto, nos han boicoteado políticamente cualquier intento de desarrollar nuestra petroquímica, entonces inclusive un ex vicepresidente está preso justamente por acusarle, entre otras cosas, de ese tema. Y también importamos gas, a pesar de que acá en el Ecuador no solamente que se produce gas, sino que se quema gas en los mecheros del gas natural asociado a los yacimientos petrolíferos, ¿no? no, oye, es terrible, sí, parece mal latinoamericano, nosotros también, en medio de esta tremenda dependencia que tenemos el gas natural de Texas, y que cuando hubo esta helada, pues hizo que se encareciera enormemente la producción, tuvimos que producirla hasta con las viejas plantas de carbón que ya no se usaban, pero a pesar de ello, también quemamos, nosotros estamos quemando el 10% de nuestra producción, Qué bárbaro. ¿no? Que yo les digo, acá en México hay un dicho que establece que es poco el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Básicamente, Es oye, poco el amor y digo, desperdiciarlo en seres. Muy bien. Esto está para no, anotarlo. exacto, y así le hacemos. Yo cuando doy clases o cuando doy pláticas y muestro la gráfica de lo que estamos quemando de gas en México, sí les digo, ¿no? Al público, sobre todo a los muchachos, digo que es ser poco el amor experiencial de celos. No sé qué porcentaje sea en Ecuador, Pedro, ¿tienes No, tú no tengo el dato, el porque dato? o sea, el problema es que están los mecheros ahí, claro, es en la Amazonía, además del daño, el Uf, daño, digamos, eso no. ambiental, que no es solamente en la cuestión de la contaminación atmosférica, es el hecho de que matas muchísimas, haces muchísimo daño a la biodiversidad, ¿no? Estamos hablando de zonas de una riqueza ecológica importantísima, pero además única
porque se trata en algunos casos de sitios en los que el clima no ha cambiado en 20.000, 30.000 años, estos hotspots que llaman, ¿no? Entonces, tenemos especies endémicas que las pones en peligro, algunas de ellas ni siquiera registradas, fíjate, que las pones en Wow. peligro precisamente por este manejo irresponsable. Y al mismo tiempo, ya hablando en términos muy pecuniarios, ¿no es cierto? Tenemos que importar gas para una central eléctrica que tenemos de ciclo combinado, ¿no? Sí. No, mira, esa es parte de la... A ver, es difícil creer que sean errores. En México, hace 15 años más o menos, en un gobierno del PRI se decidió que el gas sería el combustible de transición justo cuando nuestra producción ya venía para abajo. El pico de producción en México de hidrocarburos se dio en el año 2004. En 2004 en México extrajimos 3.4 millones de barriles diarios de petróleo crudo con todo el gas asociado que es duplicado y demás. Pero a partir de ahí empezamos a perder producción porque se empezó a agotar nuestro yacimiento gigante. En México tuvimos, digo, el yacimiento ahí sigue, pero bueno, se extraen alrededor de 20,000 barriles diarios, ¿no? Pero tuvimos un yacimiento Cantarell que está entre los 5 más grandes en la historia del mercado petrolero internacional. El Cantarell por sí solo llegó a producir 2.2 millones de barriles diarios. Qué bárbaro. Eh, Pero se lo eh, agotaron eh, inmediatamente, ¿no? Es decir, fíjense, yo creo que es muy importante esto, es decir, aquí se ve el caso de la política petrolera de alguna manera soberana que se implementó aquí en el Ecuador por no solamente técnicos nacionalistas, sino también militares nacionalistas. En algún momento hubo una dictadura militar que se encargó de proteger y generó una impronta, ¿no? En términos de que no había que apurarse, es decir, no solamente por respetar las presiones internas del yacimiento, que abaratarían la cuestión y permitirían que el grado de extracción final sea mucho mayor, digamos, al común. Y el interés más bien de las transnacionales, que lo que querían es sacar las ganancias con un horizonte muy cortoplacista, ¿no? En el caso de México, en el caso de Colombia, primaron esos conceptos y se lo acabaron al yacimiento, pero en poquísimo tiempo, ¿no? sí, no, mira, este es un tema que vale la pena, me parece que puntualizar y precisar. Yo lo voy a hacer con el caso mexicano para mostrar cómo fue esto que comentas. Mira, yo no tenía mucho conocimiento. ¿Cómo que hablas del famoso Velasco, no? A ver, No, no fue Velasco. En ¿no? Perú fue Velasco Alvarado. Acá Ajá, fue un general que todavía vive felizmente, se llama Guillermo Rodríguez Lara, que paró un golpe de Estado fascista, una especie de bordaberrismo, con la figura de un presidente civil que ya estaba muy viejito, que se llamaba Velasco Ibarra. Velasco Eso es, esa Ibarra. es la confusión. Entonces, Velasco Ibarra había sido instrumentalizado por su familia, sus sobrinos sobre todo, que pertenecían al banco más importante del país y que estaban ligados a un proyecto fascista tipo Operación Cóndor del Cono Sur, ¿no? Entonces, hubo un grupo de militares democráticos que se adelantaron al golpe fascista y lo tumbaron al presidente civil, que ya para entonces había dado un autogolpe, ¿no es cierto? Era una dictadura ya civil, pero impidieron que se convierta en una dictadura militar tremendamente represiva y más bien adoptaron una serie de políticas nacionalistas, algo de reforma agraria, en fin, ¿no? Por eso es importante tener el referente también de Lázaro Cárdenas, sobre todo para nuestra audiencia. Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto? Hubo un tema muy interesante en lo que tiene que ver con la política de electrificación del país, el tema de las hidroeléctricas y en el campo petrolero, el asunto este de que no era cuestión de sacar a tontas y a locas del petróleo, sino que se podía mantener, ¿no es cierto?, una política de dosificación, digamos, de la extracción que ha permitido que hasta ahora los dos campos más importantes, ¿no es cierto?, que empezaron realmente a producirse, porque se descubrió, como te decía, en 1967, pero solamente tuvimos el oleoducto en el 72, entonces están produciendo desde 1972 los dos campos más importantes, el uno todavía en manos estatales, el otro ya semi privatizado, pero sigue siendo el de los principales proveedores de ingresos para el Estado, después de más de medio siglo, ¿no? Entonces, muy importante ubicar ese tema.
No, sí, perfecto, ¿no? Ahora déjame hacer la analogía con México. Sí, en efecto, estaba yo confundiendo al famoso Cojo Velasco, que ese sí es el peruano. No, en México la historia petrolera arrancó con el siglo XX. En 1901 se empezó a producir un pozo que sigue produciendo. Hoy en Ah, día qué produce bien. todavía 8,000 barriles, pero bueno, 8,000 barriles tiene 125 años de producción. Se llama lápiz. ¿Por qué? ¿Quién sabe? La verdad. No es el pez, es lápiz. En la Huasteca, ya en San Luis Potosí. Y sigue produciendo. Y en el caso mexicano, después la producción de las empresas petroleras en los años 20 empezó a declinar porque en México había un desfase entre las nuevas disposiciones constitucionales surgidas a raíz, recordemos, la Revolución Mexicana fue en 1910 y en 1917 se promulgó la nueva constitución, ¿no? La actual, y en la nueva Para constitución, en nuestra ese audiencia, momento, déjame les recuerdo porque esa tuvo mucha influencia en toda la legislación social del Ecuador. Es la Constitución de Aguascalientes de 1917, ¿no? así es, exactamente, promulgada el 5 de febrero de 1917, y curiosamente, ya que tocamos la constitución, la parte petrolera, la visión nacionalista, no la trajo el ala que se conoce, que normalmente se conoce como la más radical de la revolución, ¿no? Los villistas, los zapatistas, y no la traían porque ellos traían los temas agrarios. El corazón de la revolución mexicana fue el agro. La preocupación sobre el petróleo la traían los diputados constituyentes de origen urbano, que eran más cercanos a Venustiano Carranza. Entonces, ellos fueron, en particular Luis Cabrera, que luego sería un gran escritor también, Pascual Rué, en fin, ellos son los que introducen en la Constitución, recuperan la tradición que en general tenemos en América Latina, de que la riqueza del subsuelo le pertenece al soberano, ¿no? Ya sea en su acepción del rey o en su acepción republicana del pueblo. Entonces, porque Porfirio Díaz había hecho el dictador mexicano que fue derrocado con la Revolución Mexicana, había cambiado esa tradición y se había ido a esta visión anglosajona Claro. de que el propietario de la superficie también posee lo que hay debajo. Entonces, con esa visión se dieron concesiones a las empresas extranjeras y eran las que producían. Al triunfar la revolución, había una contradicción entre la constitución y las concesiones recibidas, y eso generó una incertidumbre que provocó que las inversiones para nuevos campos se fueran mejor a Venezuela, que ahí la dictadura de Juan Vicente Gómez les daba muchas mejores condiciones. Entonces la producción empezó a declinar, y cuando se constituye Petróleos Mexicanos en 1938, la idea fue justo la misma visión que nos platica Pedro, es decir, utilizar la riqueza petrolera. El objetivo de Pemex, explícito además, fue producir hidrocarburos y derivados para satisfacer la demanda interna. México fue entre 1938 y 1973 un país fundamentalmente autosuficiente, incluso entre 1971 y 73 fuimos un país marginalmente importador, importamos un poquito, ya nos afectaba la producción interna, no es muy grande la importación, pero existió. Entonces, en 73, cuando se da esta cuadruplicación del precio, en México ya se conocían los datos que hablaban de la existencia de un yacimiento. No se sabía qué tan grande era, pero sí se sabía que era grande en, en el mar. Pero México nunca había extraído petróleo hasta 1973, nunca había extraído petróleo del mar. Toda la producción era en tierra, ya fuera en el norte, lo que se conoció como la Faja de Oro, que es donde nació la vida petrolera de México, o en el sur de Veracruz, del estado del cual yo soy originario, ¿no? Allá por mi pueblo,
eran las dos grandes cuencas, pero siempre en tierra. Entonces, hubo un debate, este debate que cuenta, pero se reprodujo también en México, se produjo también en México hacia 1975, cuando ya todos los datos apuntaban a que había un gran yacimiento en el mar. Y entonces se hicieron dos facciones al interior del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría. La facción de Hacienda, curiosamente, creo que a nadie será sorprendido, que decía, pues vamos a explotar el petróleo rapidísimo, como dice Pedro, pues ahí está, ¿no? Vamos por él, o dijeran los españoles, vamos a por él, y a sacarlo a toda velocidad, porque con eso ganamos dinero. Sin embargo, Petróleos Mexicanos era dirigido en esa época todavía por la primera generación de ingenieros mexicanos formados en nuestra Universidad Nacional y nuestro Instituto Politécnico, que eran jóvenes cuando la expropiación y que decidieron estudiar las materias relacionadas con la industria petrolera, y ellos eran quienes manejaban Pemex, ¿no? Entonces, ellos utilizaron esta misma lógica mucho más prudente, decir, a ver, y el argumento me encanta porque creo que sigue siendo válido. El entonces director general de Petróleos Mexicanos, el ingeniero Antonio Jaime, cuando lo presionaban para que ya fuera a extraer rápido el crudo, dijo, el petróleo nos pertenece a todos los mexicanos, pero no solo a los que estamos hoy en vida, sino también a las generaciones que van a venir. Claro. No solo a los mexicanos de hoy, sino también a los de mañana. Entonces no podemos explotar irracionalmente los yacimientos porque no vamos a aprovecharlos al máximo. En ese gobierno, recuerden que en México no hay reelección, y aunque en esos años no cambiaba el partido en el poder, sí cambiaban los grupos al interior del mismo partido, ¿no? Del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Entonces, en 1976 terminó el gobierno de Luis Echeverría, no, digamos que se logró imponer esta lógica de quienes administraban petróleos mexicanos, pero al terminar el gobierno, el modelo mexicano, el modelo que financió el crecimiento de México, como quizás sepan, México tuvo una época de esplendor que se llamó es un periodo conocido como el desarrollo estabilizador, entre 1940 y 1970, 73 más o menos, curiosamente, en el que México creció a tasas promedio del 6.8% Qué de bárbaro. Producto Interno Bruto. Sí, sí, fue una etapa que legitimaba mucho al PRI, ¿no? Fue por eso que Octavio Paz hablaba del logro filantrópico. O sea, Claro. sí, teníamos un gobierno autoritario y represivo, pero las condiciones materiales de la gente, para decirlo muy gráficamente, las perspectivas de los hijos eran mejores que las de los padres, ¿no? En mucho el movimiento de 1978 en México es la expresión de la primera generación de hijos de obreros y campesinos que podían estudiar en la universidad por este mejoramiento material. Para nuestra Bueno, audiencia, cuando fue la matanza de Tlatelolco, ¿no? exactamente el movimiento 68 que culmina el 2 de octubre con la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, y que son apresados muchos compañeros de pueblos que sobrevivieron a los líderes que sobrevivieron a esta matanza. Entonces, ahí es donde ya estas reivindicaciones que mucho tenían que ver con la posibilidad de estudiar de los hijos de obreros y campesinos, que ya buscaban reivindicaciones democráticas. Entonces, ese crecimiento se financió por los excedentes agrícolas. Eso es algo que a veces me cuesta trabajo que hagan los jóvenes mexicanos, que nuestro país se financió y creció gracias a los excedentes agrícolas cuando no había ni celulares, ni inteligencia artificial, ni nada de eso, ¿no? Éramos un país. Pero se agotó el modelo y en lugar, México ha sido un país que recauda muy poco. Yo creo que ustedes México, como proporción del Producto Interno Bruto, hoy en día recauda el 17%, son los ingresos fiscales del país. Es uno de los más bajos de América Latina. El promedio de nuestra región anda por el 21%.
Bueno, No, no sé cuáles son los... acá en el Ecuador está entre el 12 y el 14% y la oligarquía Híjole, se no, queja. nos ganan, nos ganan, sí, no. No, creo que Argentina y Brasil son los que suben el promedio. Claro. Tienes que Bueno, ellos Chile están también, arriba mira, de el eso. neoliberal Chile Sí, tiene sí, niveles del 20-21%, no recuerdo exactamente. sí, por ahí andan. Yo me acuerdo que Chile anda en promedio. Sí, sí, sí. México es muy bajo y entonces, bueno, no sabía que cuando fuera tan bajo, estamos más o menos por ahí. Y entonces hubo una primera discusión ya a mediados de los años 70 sobre la necesidad de una reforma fiscal, ¿no? Luis Echeverría la intentó hacia finales de su gobierno, pero fue políticamente imposible porque era la guerra sucia también en México, quizás no haya sido en números tan, como en Sudamérica, como en los países de allá de América del Sur, es hermanos, pero aquí también hubo una guerrilla urbana y fue masacrada, pasamos por lo mismo, y entre la reacción de sobre todo la burguesía de Monterrey, del norte, fue muy fuerte contra el gobierno. Entonces el gobierno ya tenía muchos frentes, decidió no hacer una reforma fiscal. Y el siguiente gobierno, que empezó en 1976, para financiar las arcas públicas, decidieron ir con todo por el petróleo. Y es donde cambian a la dirección de petróleos mexicanos, llega Jorge Díaz Serrano, que era un ingeniero, empresario, muy amigo del presidente José López Portillo. De hecho, se hizo un hombre muy poderoso. Ha sido el único director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, que realmente tuvo posibilidades de competir por la presidencia de la República. Al final cometió un error en la lógica política del entonces partido dominante, ya no lo fue, pero tuvo ese lugar porque con todo el apoyo del presidente, para evitar la confrontación con la burguesía industrial mexicana, fundamentalmente la de Monterrey, decidieron sustituir la necesidad de esta reforma fiscal con la renta petrolera. Y es cuando México se vuelve realmente de manera muy intensa, yo diría, un país petrolero, ¿no? Creo que México ha sido fundamentalmente un país que tiene petróleo y que durante muchos años ha vendido petróleo. Pero país petrolero como tal, ¿qué quiere decir en números, desde mi perspectiva? Entre 1977 y 1981, la actividad petrolera representó el 20% del Producto Interno Bruto, el 82% de nuestras exportaciones y el 45% de todo el presupuesto nacional. O sea, todo eso dependía del petróleo, es lo que aquí conocemos como el boom petrolero, ¿no? Y ahí se inicia, se instaura una lógica extractivista que apenas con este gobierno empieza a cambiar, pero que es la lógica extractivista de saquemos todo el petróleo lo más rápido posible, vendámoslo ya, y eso ha provocado que este yacimiento gigante de Cantarell empezó a ser explotado de manera muy intensiva, muy acelerada, incluso a finales del siglo pasado, en los años 90 del siglo pasado, eh, algo es la crónica de un desastre anunciado. O sea, todos los técnicos lo advirtieron porque no era magia, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Se decidió inyectar nitrógeno al campo para incrementar la presión y con ello incrementar la producción. Todo el mundo sabía, o sea, todo el mundo, geólogos, geofísicos, sabían lo que iba a pasar después. La, Se iba, por supuesto, a incrementar la producción, subió rapidísimo, si uno lo ve en la gráfica, es un incremento brutal. Llegamos al pico de 3.4 millones diarios de barriles, con, como les comentaba, 2.2 millones tan solo de Cantaré, pero una vez que se llegó al máximo, se vino la caída, pero
en caída libre, Déjame, ¿no? déjame completo un poquito Claro, este detalle, porque para ilustrarlo, recuerden ustedes algunas conversaciones que hemos tenido acá con Fernando Reyes, experto petrolero. Yo creo que es muy importante ubicar que las características del campo petrolero, lo que están haciendo el momento que se le presiona con, sea con agua o sea con nitrógeno, o con el propio gas licuado de petróleo, con el gas asociado, es presionar, aumentar la presión interna para que salga más rápido. El problema que tiene cuando se exagera con esta situación es como que se le estuviera exprimiendo al yacimiento y queda muchísimo del petróleo que podía haberse recuperado si hubiese mantenido un manejo más técnico del tema, es que ya se queda totalmente perdido ese petróleo anidado en la roca madre, anidado en el yacimiento, digamos, en zonas que ya no se puede, a los que no se puede acceder o que sale demasiado caro acceder. Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, pues. exactamente. Lo dijiste muy bien, con un agravante en el caso del proyecto de Cantarell, algo que también se previó, y es que el nitrógeno iba a terminar por contaminar el gas asociado. Y eso no Ah, mira. ocurrió. O sea que No, también perjudicaron la calidad del el gas. metano asociado. Exacto. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos años, que por un lado ocurrió lo que bien nos comentó Pedro, ¿no? Que yo lo que digo es como cuando uno abre, pero aquí le decimos agua mineral, creo que allá es gaseosa, ¿no? Sí, Abre una botella y si la agita uno, sale mucho más rápido, pero ya lo que queda pues, es agua normal, ¿no? claro. Entonces ya no hay agua. Bueno, eso que hace muy ineficiente la explotación en el largo plazo. En el caso de Cantarell también terminó contaminando. Este gas, pues ya no tiene el valor calorífico, el poder calorífico que tiene el gas natural, ¿no? Entonces, toda la infraestructura que hay para que ese gas se conecte a plantas de ciclo combinado en tierra, en lo que es la península de Yucatán, que es la zona cercana al yacimiento de Catán, bueno, cuando empezó a recibir este gas, ya no servía, o sea, ya no servía para hacer funcionar las tasas de ciclo comunitario. Entonces, eso es la otra componente de la tragedia. ¿No? Yo les Ahora, digo a... déjame, yo creo que es muy oportuno ahorita hacer algunos paralelos respecto a lo que está pasando ahorita, ¿no? Es decir, aquí Fluvio ha topado puntos que son claves para el diseño de una política petrolera desde la perspectiva de nuestros pueblos, desde la perspectiva del interés nacional. Y se ve claramente, ¿no es cierto?, que hay una dicotomía con respecto al interés de las grandes transnacionales, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, para hacer la cuestión más cercana, no es casual que tengamos en el caso de México 17%, en el caso del Ecuador 14% de carga tributaria, precisamente porque la oligarquía ha podido exonerarse de pagar impuestos porque puede complementar con los ingresos petroleros. Primera cosa. Así es. Primer punto. Así es. Pero así todo, la codicia de la oligarquía es tan grande y el nivel de servidumbre, del nivel de servilismo de la oligarquía es tan grande que no se hacen mucho problema en entregar esos recursos naturales a la primera transnacional que les dé algunas migajas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los gobiernos neoliberales? Entonces, inmediatamente, cuando se permite que eso suceda, ya o se conceden los campos petroleros, con lo cual queda muy poco ingreso para el Estado y casi todos se llevan, como bien mencionaba Fluvio hace un momentito, ya estamos hablando de campos operativos en los que ya no hay riesgo, no hay que hacer inversiones que pueden o no resultar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de campos que están operando, que se los conoce, se sabe cuál va a ser la tasa de declinación, la cantidad de agua que va a salir, los ritmos de extracción, etcétera, etcétera. Entonces, es una inversión casi segura, es básicamente lo que cuesta es la extracción. Nada más, es como meter un popote, llaman ustedes, un sorbete, ¿no es cierto? Y aspirar, ¿no? No se requiere más. Aquí ni siquiera hace falta aspirar porque es la presión interna del campo. Primer punto. Segundo punto, ¿no es cierto? Es el tema.
Bueno, son los ritmos. Y segundo tiempo, el segundo punto tiene que ver con el tema de la propiedad, o sea, ¿quién se queda con esos recursos? Entonces, esto que ya estamos hablando para el caso de Ecuador, de México, estamos hablando también para el caso de Colombia. En Colombia también, ¿no es cierto? Los gobiernos neoliberales entregaron a las transnacionales e inclusive hicieron que la petrolera estatal, Ecopetrol, haga una explotación rapidísima, ¿no es cierto? Cortoplacista para maximizar los ingresos en el cortísimo plazo y con eso pagar a los acreedores, con eso pagar a los especuladores, ¿no? Sí, básicamente fue esa la cuestión. Ahora, en el caso de lo que estamos hablando de la crisis actual, yo creo que es fundamental porque precisamente el origen del conflicto empieza cuando en 1953 los Estados Unidos e Inglaterra tumban a un gobierno democráticamente electo, realmente el único periodo democrático que ha tenido Irán, que era el gobierno de Mossadegh, un gobierno progresista, un gobierno nacionalista, ¿no es cierto? Que lo que querían es solamente renegociar las condiciones del contrato precisamente con la Anglo-Persian que mencionaba Fluvio hace un momentito y que ahora se llama British Petroleum, ¿no? Entonces, justamente se cambió de nombre por la ignominia, por la vergüenza mundial que significó la ruptura del régimen democrático, obviamente con los mismos cuentos que dicen ahora, ¿no es cierto? En nombre de la libertad, de la democracia, fueron ahí, mataron gente, pagaron a un montón de manifestantes, algunos que se decían inclusive de izquierda, ¿no es cierto?, para que salgan a las calles, se hagan las víctimas, una cuestión así, bueno. Destruyeron la cuestión y convirtieron dieron unos poderes absolutos al Shah de Irán para que convierta eso en una dictadura tremendamente tiránica y sanguinaria. La revolución islámica surge como respuesta a esa situación y, entre otras cosas, retoma una política nacionalista en el campo petrolero. No solamente ahí va el problema, sino que también sucede lo mismo con respecto al genocidio de los sionistas en contra del pueblo palestino. Si están haciendo tierra arrasada, están asesinando mujeres, están asesinando niños. Es puro cuento, ¿no es cierto?, para garantizar que el petróleo que está en el mar, como en el caso del Golfo de México al que hacía referencia Fluvio, ¿no es cierto?, que está en las costas de Gaza, pase directamente a control. Ya ni siquiera hablemos de Israel, hablemos de los amigos del señor Netanyahu y de los amigos del señor Trump, ¿no es cierto?, a través de su yerno Jared Kushner, ¿no es cierto? Entonces, clarito la cosa. Y ahora la invasión al Líbano no tiene que ver con la protección, la libertad, la democracia, la modernidad. No, es porque en las costas del Líbano que han ocupado también hay poderosísimos yacimientos gasíferos y petroleros que ahora los está explotando Israel. Así es. Sí, no, aquí en México eh, hay debates, luego me toca debatir con gente, ¿no? Que tiene una perspectiva, yo digo honestamente neoliberal, digo, o sea, que en su rol está bien. Y, y ellos tienen esta idea o pretenden tener la idea de que el petróleo es una mercancía como cualquier otra, ¿no? Es lo que dicen ellos para justificar ciertas políticas. Y pues uno lo que les dice, pues sí, seguramente las guerras en Medio Oriente son por los dátiles que caen de las palmeras. O sea, Claro. seguramente por eso son las peleas, ¿no? Es absurdo. Y lo dices muy bien, Pedro, que el apostar por la renta petrolera en lugar de por una política fiscal progresiva, ¿no? De una recaudación progresiva en función de las capacidades adquisitivas, termina convirtiendo a los regímenes fiscales en mecanismos indirectos de apropiación privada de la misma renta, Claro. porque la existencia de la renta evita que los privados y las empresas paguen lo que incluso pagan en sus países de origen muchas veces, ¿no? En Europa y esos países donde hay una alta recaudación. Y luego también va propiciando políticas como estas que terminaron provocando, en nuestro caso, lo que yo he llamado en varios artículos una integración energética subordinada en América del Norte, ¿no? Porque eh, lo que ocurrió es que, primero les decía, en el caso del gas, ¿no? Se decidió que los gobiernos neoliberales decidieron que toda la matriz energética futura se basara fundamentalmente en el gas cuando ya nuestra producción caía. Entonces hoy tenemos esta dependencia de la que platicamos. Pero también en el caso de
combustibles de transporte, con el argumento muy tan neoliberal de que es más barato comprar que producir, ¿no? Sí, porque justo lo que dicen ellos son mercancías, entonces hay que buscar el mejor precio y cuentos así. Entonces, en México se dejó de invertir en el mantenimiento de la refinería y llegamos a una Bueno, pero es situación, igualito, es copiado. Mira, exactamente lo están haciendo aquí en el Ecuador y además lo boicotean, ¿no? claro, y Bolsonaro lo hizo en Brasil, además que Así es. regresó el camarada Lula, pero Bolsonaro estaba haciendo lo mismo en Brasil. Y fíjese, justo en Irán, eh, cuando triunfó la revolución islámica, resultaba que Irán no tenía refinerías, o sea, tenía muy pocas, pues, o sea, la producción igual. Sí, es un esquema como ya muy ensayado, ¿no? En México, miren, yo fui asesor varios años en la Cámara de Diputados, que es donde se define el presupuesto del país, ¿no? Y hubo un año, 2005, ¿no? Bueno, el presupuesto se votó en 2004. El presupuesto para el año 2005 incluía para mantenimiento de refinerías en petróleos mexicanos 0 pesos, 0 centavos. O sea, no poquito, no muy poquito, nada. Así, tal cual. Entonces, para que vean, se dejaron caer y llegamos a 2018 importando un país petrolero como el nuestro, como México, importando el 70% de su consumo de gasolina. O sea, estaban prácticamente abandonadas las refinerías, se utilizaba el 28% de la capacidad instalada, ¿no? Y eso apenas se ha venido revirtiendo con grandes inversiones, pero bueno, es un proceso lento. Pero sí es como un ensayo ya, ¿no? O más bien es una repetición, es un patrón Claro, de conducta en todos los países. es una tecnología del subdesarrollo, ¿no? Que nos imponen para mantenernos en el atraso, en la pobreza, en la dependencia. Mira, en el caso del Ecuador la cosa es tan brutal, porque lo mismo pasa con otras empresas estatales como las eléctricas, ¿no? El asunto de que te estrangulan presupuestariamente, o sea, te recortan el presupuesto, pero encima de ese recorte presupuestario se encuentran varias triquiñuelas, varias leguleyadas en algunos casos, pero también ponen ahí a unos administradores planificadamente incompetentes para que de esos presupuestos ya recortados haya una subejecución. Uh -huh. Bueno, pero esto más o menos era la receta común durante todos los años neoliberales, que solamente tuvimos ahí un paréntesis muy importante durante el gobierno de Correa. Con el gobierno progresista las cosas cambiaron. Bueno, y hubo un gobierno anterior también con Palacio, que también era progresista. Ya falleció el presidente Palacio, en el que también se dieron algunas cosas ya que cambiaban esa tónica de los 30 años previos del neoliberalismo. Pero lo que es una innovación del gobierno de Noboa, del actual gobierno neoliberal, es que no solamente que estrangulan el presupuesto, no solamente que estrangulan técnicamente, mandan sacando a los técnicos más calificados, privatizan, generan todo tipo de problemas, sino que adicionalmente, aparte de este sabotaje, sacan de la caja chica, de la operativa de las empresas públicas, sacan plata. El Ministerio de Finanzas dice, este es un crédito de emergencia. Se sacan la plata y después lo obligan a la empresa a hacer la condonación de la deuda para no pagarle nunca. Entonces, con lo cual le dejan absolutamente en una situación de insolvencia para luego, obviamente, privatizar en las condiciones más beneficiosas para los grupos oligárquicos que están ahí involucrados. Entonces, yo creo que es muy importante darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que estos detalles que aparecen como supuestamente técnicos, en realidad esconden unas protervas agendas de intereses privados y que son las mismas, es decir, uno puede encontrar el mismo tipo de manipulación, las mismas técnicas de atraso, de empobrecimiento de la población, en el caso de los que vinieron después del golpe de Estado en contra de Mossadegh, de los que han estado aquí en los gobiernos neoliberales, de los que quieren ahora hacerse con el petróleo y el gas en Gaza, en Líbano, ¿no es cierto? Y con los que seguramente van a continuar y los procesos de expoliación en el caso de Venezuela. Yo quisiera preguntarte, en este contexto,
¿cómo ves vos la situación porque además, ¿no? Toda esta cosa implica también la capacidad de manipular los precios en el marco de esta situación especulativa. Entonces, si es que pones estos precios, estos volúmenes de petróleo, así sea mucho menor, en el caso del Ecuador, hemos bajado teníamos hace pocos años más de 500.000 barriles diarios, ahora estamos en menos, en 400.000, sí, estamos como 97.000 barriles perdimos en unos pocos años por este manejo totalmente antojadizo del sector petrolero. Pero pones estos barriles a disposiciones de quienes están manipulando los precios. Y tú ya dijiste algo de pasadita, pero me parece que es muy importante porque parece ser que la propia familia Trump es la que se encarga de dar estas noticias alarmistas, ¿no es cierto? Con lo cual hacen que trepen el precio del petróleo, no sin antes haberse apertrechado de una buena cantidad de papeles financieros que le permiten beneficiarse en cuestión de horas, tener de una subida de precios súbita. E igualmente, ¿no es cierto? El rato que dice, ya estamos firmando la tregua, ya estamos negociando con Irán, ¿no es cierto? Inmediatamente caen los precios de los sectores especulativos y ellos ya se han aprovisionado de manera adecuada para aprovechar también la caída de los precios. ¿Cómo ves vos esta situación de las distorsiones que genera la especulación financiera en el mercado petrolero? Sí, claro, lo que comentamos hace rato, como saben precisamente que la sobrereacción que existe derivada de la importancia que han tomado desde 2007 más o menos los llamados barriles de papel, pues es gente que sabe manipular estos mercados financieros, son profesionales de eso, ¿no? Y entonces saben en qué momento provocar cierta alarma del lado de la oferta, ¿no? Del petróleo como tal, en qué momento utilizar igual señales, amenazas, del lado de la demanda para la transformación industrial y terminan maniobrando, ¿no? En función de intereses de corto plazo. Yo creo que sería interesantísimo ver quiénes detectan estos cambios accionarios, en qué momento se dan, cómo van, eh, eh, vamos expresando, ¿no? Esta coyuntura eh, según el lado que les conviene. Por eso, lo que sí es importante es tener muy claro que en torno, sobre todo a Donald Trump, pues están los intereses de la industria petrolera, y eso se ve incluso en la conformación de las instituciones estadounidenses del sector, o sea, quienes encabezan órganos reguladores, quienes están en posiciones clave, ¿no? Para todo el trabajo, para todo el diseño institucional del sector. O sea, sí, sin duda hay una gran capacidad para, además, incidir en la orientación de manera indirecta, ¿no? De las políticas públicas y de las políticas fiscales, porque yo sí quisiera subrayar y regresando un poquito a lo que comentabas, Pedro, de cómo se maltrata a las empresas públicas o petroleras cuando los gobiernos son gobiernos más bien al servicio de las oligarquías, ¿no? Cómo se ponen en situación de fragilidad. Con, eh, con el ejemplo mexicano, fíjense, yo he dado mucho seguimiento a esta parte que me parece fundamental, porque aquí la derecha mexicana, bueno, Pemex, después de tantos años de expoliación, tiene dificultades financieras, hablan del barrio sin fondo y no sé qué, yo reacciono con mucho coraje. Entonces, hay datos que me parece importantes para entender esto que comentabas, querido Pedro, hace unos minutos. En promedio, en los últimos 40 años, 10 promedio, el mexicano le entregó al fisco 113% de su rendimiento de operación. 113. Más del 100%. No, más del 100%. O sea, no me estoy equivocando. Sí dije 113, ¿no? 13% más. Es decir, tuvo que endeudarse para pagar impuestos.
Y no solamente es cuánto entregó, sino cómo lo entregó. Durante más de 20 años, imagínense, Petróleos Mexicanos pagó impuestos todos los días, o sea, no importaba, no es que fueran hacia cuentas, vendían tanto, no, todos los días en la ley de ingresos de cada año se establecía un párrafo que decía que los mexicanos en físico miles de millones de pesos, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Ya después, cada 3 meses se hacían cuentas y si sobraba, que casi nunca era el caso, le, Eso no pasaba nunca. nunca. Y existía, y me acordé por lo que tú dijiste de las tomas, aquí existía una figura, así, ¿no? Pero estuvo presente en décadas, que tenía un nombre inmejorable. Se llamaba aprovechamiento. Entonces, Ya. entonces con esa figura, podía hacer lo que tú dijiste de manera legal, porque eso se aprobaba cada año en el Congreso. Obviamente eran congresos afines. Y entonces, justo lo que tú dices, al final del año, y además en algo que era una suerte de ironía, no sé, en Ecuador y en otros países hermanos de América Latina, pero aquí en México hay este día 28 de diciembre, al que le decimos Día de los Inocentes. Sí, también. Y, bueno, y acá hacen bromas, ¿no? Incluso hay periódicos que sacan portadas falsas con titulares así que sorprenden y al final son bromas, ¿no? Bueno, como si fuera parte del Día de los Inocentes, se volvió tradición que el 28 de diciembre, eso que tú comentaste, querido Pedro, eso hacía, decretaba que en virtud del aprovechamiento de las facultades que le daba la ley de ingresos, le quitaba todo dinero a petróleos mexicanos, adiós, chao. Sin explicación, sin nada, ¿no? Y existía también una figura que increíble que se llamaba aprovechamiento también sobre rendimientos excedentes. Como los ingresos petroleros siguen siendo, y en algún momento fue muy importante, en México, una de las variables que año con año se establecen para elaborar el paquete económico es el precio del petróleo. O sea, el presupuesto del país siempre tiene como referente el precio del petróleo, esperado, obviamente, para el año fiscal en cuestión. Bueno, si para elaborar, por ejemplo, el paquete del año 2010 se establecía un precio del petróleo de $10 y resultaba que en el año el precio era de 12, bueno, de esos $2 de diferencia, Pemex no veía un centavo. O sea, todo se iba por la posición legal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, en esas elecciones, además, en los años buenos, en los que a pesar de todo eso Pemex obtenía algo, se establecía en las cuentas nacionales un rubro que irónicamente se llamaba disponibilidades y que era un dinero que formalmente le pertenecía a Pemex, pero que Pemex no podía utilizar. El único uso que se le daba es que contablemente se veía como un flujo positivo para el gobierno y entonces el déficit del gobierno se veía más pequeño de lo que realmente era. Pero era un único decir, tuvimos un déficit más pequeño. Ya, Pero, más bien nos vamos a callar porque le estamos dando más ideas de que hagan maldades los de acá también. Oye, la conversación ha estado tan alhaja que no, ya se nos ha pasado el tiempo y no hemos cubierto un montón de temas. Yo voy a abusar, y públicamente te comprometo, voy a abusar de tu generosidad para ver si tenemos una segunda sesión, tal vez después del 1 de mayo, podría ser el lunes 4, misma hora, mismo canal, si es que podrías. Y continuar con una cantidad de temas, porque tú mencionaste, ¿no es cierto?, como un hito fundamental en 1973, el boicot que hicieron los países árabes por la agresión israelí, la agresión sionista en contra de Egipto, hubo una restricción en la oferta de petróleo, pero esa restricción fue del 7-8% y significó que se cuadruplicó el precio del petróleo. Ahora, en el caso que estamos viviendo ahorita, por el estrecho de Hormuz circula el 20% de la producción de petróleo, pero es el 40% de la exportación de petróleo.
Así precisamente es, porque una así buena es. parte de la producción de petróleo la consumen los propios países productores. Entonces, en la parte que entra, que sale por el estrecho de Hormuz, 20 mil millones de barriles, significan 20 20 millones de millones de barriles, perdón, 20 millones de barriles significan el 40% de la oferta vendible a nivel así es. mundial. ¿Cuál va a ser el efecto que eso tendría sobre los precios del petróleo? ¿Qué tan grave es la situación? Y más tomando en cuenta lo que mencionabas hace un momentito de la calibración de las refinerías, porque estamos hablando de crudos muy livianos, de muy alta calidad, que precisamente generarían un desabastecimiento en el caso de productos específicos como el diésel, como el querosene, etcétera, etcétera. Y la petroquímica, ¿no? Claro. Si no, con mucho gusto, te platicamos los primeros días de mayo, ya precisamos el 4 o un poquito después, así, pero quedamos claro, la verdad disfruté mucho esta plática, espero que también tú, Pedro, y que quienes nos escuchen, y con mucho gusto nos volvemos a ver, Bueno, muy pronto. un gran abrazo, Fluvio. Hasta la próxima entonces. Que pases muy bien. Hasta la próxima, que estén muy bien todos, hasta luego.